Hola chicos, buenos días. Buenos días, profe. Hola, hola. ¿Cómo le ha ¿Cómo ido? están? ¿Cómo le Buenos va la días. vida? Ujú. Chicos, les publiqué la asistencia para que la vayan anotando, por favor. También está el material y el formulario que van a hacer el día de hoy. Hola chicos, buenos días. Ya. Hoy día vamos a... primero les voy a presentar la pantalla. Recuerden contestar el formulario de la asistencia. Bien. Vamos a ver el día de hoy. Ya. Vamos a continuar un poquito, chicos, con el tema de interpretar información explícita e implícita. La clase pasada vimos inferir e interpretar, ¿verdad? Y señalamos que la inferencia guardaba relación con sacar información que no estaba explícita o evidente en el texto, sino que a partir de lo que se dice en el texto, sacar información. ¿Ah? Y lo que debíamos tener mucho cuidado es encontrar evidencia o asidero textual, ¿ah? Porque muchas veces cometemos el error de suponer algo, de darlo por hecho, ¿verdad? Y que esto no tenga ningún sustento en el texto, ¿ah? Entonces, es importante para ello ir eh, determinando, evidentemente, el tema del texto y posteriormente ir seleccionando o subrayando las ideas principales que están vinculadas con el texto, de modo que podamos sintetizar ese texto que puede, no sé, estar formado por 8 o 10 párrafos y lo podamos sintetizar en un texto mucho más breve y así entonces poder inferir o interpretar el mensaje que quiere entregar el emisor de ese texto. ¿Ya? Entonces, existen muchas preguntas que se van a formular en la prueba. Y vamos a ir viendo, pero antes que eso, quiero mostrarles algo, porque al parecer ustedes lo dejaron como en el olvido, pero uno de los propósitos de este horario de concentrarlo en la mañana era que en las tardes ustedes tuvieran tiempo para preparar su prueba. Y para ello se les dejó la plataforma de Preuna Pro para que fueran practicando. Porque en realidad el lenguaje es eso, hay mucha lectura, es mucha práctica, es poder determinar en qué me equivoco y cuál era en realidad la correcta, es eso. De modo que después cuando ustedes se encuentren en la prueba, porque en realidad el tipo de pregunta se repite, entonces si ustedes están habituados a ese tipo de preguntas, va a ser mucho más fácil poder enfrentarla y responderla acertadamente. Entonces, les muestro las personas que han trabajado en la plataforma, ¿ah? Del cuarto A, son esas 5 personas, del cuarto B, esas 6, del cuarto C, esas 9 y del cuarto D, esas 3. Este trabajo, si bien es cierto, no guarda relación con cómo les vaya, que vayan obteniendo, no sé, puntajes cada vez más altos en el ejercicio, sino que va a evaluar el trabajo. ¿Ah? Cuánto avancen ustedes en esta plataforma. Y el porcentaje de calificación que tiene es la misma que la asistencia, ¿no? Tiene un 20% de porcentaje o de importancia dentro de la calificación. Así es que al final de esta presentación, bueno, y también en Classroom aparece cómo ingresar a Preuna Pro. Por ejemplo, acá está. ¿Cómo ingresar? Aquí dice. Ahí está el link, ustedes lo pinchan y después en usuario ponen los 8 primeros números de su root, sin guión ni dígito verificador, los 8 primeros números. Y en la contraseña, los 6 primeros dígitos del root. Y ahí van a ingresar entonces a su carpeta, que es individual.
y yo voy monitoreando el trabajo y de ahí al final, cuando nos indiquen que tengamos que traspasar ese trabajo, esas calificaciones en términos conceptuales a nota, voy a ver cómo ha sido el trabajo, cuánto avance han tenido. ¿Ah? ¿Algún comentario, chicos, o pregunta? ¿Dónde estaba? Acá. No, profe. ¿No? Ya. En la tarde, dedíquenle, no sé, una media hora, aun cuando la primera actividad que deben hacer, más o menos deben contar con unos 45 minutos, 60 minutos, porque lo primero que deben hacer es responder una prueba de diagnóstico. Con esa prueba de diagnóstico se les va a dar a ustedes un reforzamiento de aquellas preguntas en donde no respondieron acertadamente. ¿No? Y ahí, no sé, una media hora al día, que trabajen durante la semana, es suficiente, porque así van a ir avanzando y yo voy viendo entonces cómo va el avance y ahí asigno el puntaje. No es necesario que tengan así como 700 puntos en cada ensayo, no, es el avance. Para mí es suficiente el que ustedes ejerciten, ¿no? Porque de manera natural y espontánea van a adquirir dominio en enfrentar el tipo de preguntas de la prueba de comprensión de lectura. Bien. Entonces, esta habilidad, la de interpretar información explícita e implícita, ¿cierto? Lo que más nos complica es esta, por la información obviamente implícita, porque no está escrita. La información explícita es fácil porque yo la puedo ubicar en el texto, ¿ya? En este caso, uy, déjeme ver, voy a tener que cerrarla y volver a abrir. Porque el conversión de lectura, esta es. Ahí sí. El mouse que tengo es un poco complicado. Ya, en este caso, ¿cierto? Tenemos la primera habilidad que se refiere a interpretar, que es analizar e interpretar, ¿no? Que están como juntos. Y aquí se refiere a interpretar el sentido de una expresión en su contexto, ¿vale? Es decir, cuando me preguntan palabras de vocabulario en contexto. ¿Ah? ¿Qué estrategia yo tengo que utilizar? Tengo que relacionar el significado de la palabra con el contexto. ¿Qué ocurre cuando yo no sé el significado de la palabra? ¿Qué hacen? Hay que inferir. Claro, ¿y cómo lo hago entonces? Simplemente leyendo todo el texto, ¿cierto? Y buscando el significado, infiriendo el significado tal cual como lo dice eh, Joan. Dice, ¿qué quiere decir con la expresión? ¿Ah? Esa es como la pregunta. ¿Qué quiere decir con la expresión? Y bueno, y la pregunta que saqué de un ejercicio, ¿cuál es el sentido de la palabra imbricar en el contexto del segundo párrafo? No tenemos idea de lo que es imbricar, obviamente, ahí ya no puedo relacionar el significado porque no lo sé, pero ahí entonces tendría que deducir, inferir el significado a partir del contexto. Y guiarme por las alternativas. ¿Ah? Eso es lo que podemos hacer sin tener más o menos una certeza de de la alternativa correcta. Ahí ya vamos un poquito a la aventura, ¿no? Cuando no tenemos el significado de la palabra, pero sí lo podemos sacar del contexto. Ya. Tenemos otra, sintetizar localmente. ¿Ah? Aquí es explicitar la idea central de un párrafo o segmento. Que puede ser, por ejemplo, la primera parte del texto. Casi siempre preguntan por los párrafos. ¿Ah? Entonces, tengo que determinar primero el tema, de qué se está hablando, y después, para determinar la idea central, tengo que preguntarme, ¿qué se dice del tema? ¿Ah? Y esa es la idea central. Bueno, ¿qué estrategia? Aplicar el modelo de síntesis al segmento. Eso es lo que yo les estaba señalando. Si yo tengo un párrafo muy extenso, puedo ir anotando al lado las ideas principales, ¿ah? O ir destacando las palabras clave. Entonces, la idea central es esa simplemente. Es preguntarse qué se dice del texto o qué se dice del tema en este caso. ¿Mm? Y eso va a ser la idea central. Ya.
¿Qué pregunta va a ser? ¿De qué se habla o qué se afirma en el texto? A partir de lo expresado por el emisor, ¿es posible afirmar qué? ¿Eh? No les van a preguntar de qué habla el texto o qué afirma el texto, no, sino que es como dicho de otras palabras. Es la típica pregunta de sintetizar localmente, es decir, extraer lo más importante del párrafo. Y lo más importante es la idea central. Ya, la otra pregunta, analizar, sintetizar. Aquí es relacionar el sentido o estructura de los párrafos o segmentos. ¿Ya? Ya. Y aquí la estrategia es leer en red. ¿Qué significa? Que yo voy leyendo párrafo por párrafo, pero estableciendo un vínculo entre ellos. Por ejemplo, el primer párrafo, si es un tipo de texto argumentativo, me puede presentar la tesis. Y en el segundo párrafo me puede presentar un argumento. Y en el tercer párrafo, un contraargumento, ¿cierto?, de lo que se dice en el segundo. ¿Ah? Ya. Entonces, ¿cuál es la relación entre el primer y tercer párrafo? Y aquí entonces puedo señalar que refuta lo dicho por la tesis. ¿Mm? Ya. Y dice, ¿cómo se relaciona el párrafo con el anterior? Esa es más o menos la pregunta. La pregunta que aparece en la prueba. ¿Qué relación se establece entre el segundo y el sexto párrafo? Entonces, cuando aparece eso, ¿qué yo debo haber hecho o hacer en la segunda lectura? Leer en red. ¿Ah? Eso es leer en red. Es ir, en la medida que yo voy leyendo, yo puedo ir anotando en cada párrafo, aquí a la derecha, la idea central. ¿Qué se dice en el texto? ¿Cierto? Y anoto brevemente una oración, nada más, breve. Eh, y aquí a la izquierda yo puedo ir anotando cómo se relacionan los párrafos. ¿Ah? Ya. En algunos textos piden este tipo de preguntas, de analizar, sintetizar, estableciendo la relación entre los párrafos. Y por eso que yo les recomiendo que lo hagan en la segunda lectura. En la primera lectura que sea exploratoria nomás. Que, por ejemplo, determinen qué tipo de texto es, si es argumentativo, positivo, narrativo, si es un texto dramático, etcétera, ¿no? Y después miran las preguntas y ahí determinan si les pide la relación entre los párrafos. Y ahí empiezan entonces a leer en red en la segunda lectura, que es mucho más, más profunda, más analítica. Ya. Inferir localmente. Y aquí es obtener información implícita a partir del texto. ¿Cuál es la estrategia que vamos a usar? Relacionar elementos del texto para concluir lo implícito. ¿Ya? Considerando A, ¿qué implica B? Claro, aquí por eso es que se establece el relacionar, ¿cierto? Relacionar, por ejemplo, una información dicha en el texto y a partir de eso yo puedo concluir, ¿cierto? O inferir otra situación que se desprende de la anterior. Ejemplo, sobre el premio entregado, ¿es posible inferir que se otorga a partir de las habilidades o descubrimientos que logra el científico, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ahí es importante que ustedes puedan haber realizado una buena lectura, de modo que puedan hacer una aseveración, pero que tenga sustento con el texto. ¿Ah? Profe, No así como tirarse una idea muy que no aparece en el texto, que puede ocurrir, pero que no aparece dicha. Sintetizar profe, globalmente. ¿Vale? A ver. profe, pero eso no depende del punto de vista de cada uno tener la implicancia. No, porque, o sea, yo tengo que tener un conocimiento del mundo, porque, por ejemplo, tener un conocimiento del mundo significa que cuando alguien gana un premio, ¿cierto? Se le entrega un premio a alguien, es por un mérito, ¿ah? Por un mérito que él tenga. Entonces, ya esa es mi visión del mundo, pero yo no me puedo sustentar la respuesta, ¿cierto? Solamente a eso. Entonces, tengo que, a partir de esa situación y de lo que dice en el texto y de las alternativas que me presentan, elegir la que se adapta más a lo que entrega el texto como información. ¿Ah? No ponerle de mi cosecha, no agregarle lo que yo creo, sino que siempre adaptarme o ajustarme, más bien dicho, a lo que dice el texto.
Y es por eso que ocurren estas interpretaciones, interpretaciones fallidas, porque yo supongo más de lo que se dice. Ya. Sintetizar globalmente. Explicitar la idea central de la totalidad del texto. Claro, aquí cada párrafo, lo que yo les iba diciendo, que ustedes pueden ir anotando la idea central de cada párrafo. Y después yo tengo que anotar la idea central de todas esas ideas centrales. Si son 5 párrafos, 5 ideas centrales. Y después de esas 5 yo tengo que sacar la idea central del texto. Y eso es, es sintetizar globalmente, es todo el texto. Estrategia, aplicar el modelo de síntesis a la serie de ideas centrales. Claro. Y ahí también me puede ayudar mucho el título del texto. ¿Qué propone el texto en su totalidad? Ejemplo de pregunta. Mediante el fragmento leído, el emisor plantea. El fragmento, todo el texto, no solamente cada párrafo. Ya. Y por último, el último tipo de pregunta, ya el de interpretar, ¿cierto? Interpretar el propósito de un elemento, segmento o la totalidad del texto. ¿Qué estrategia debemos seguir? Relacionar el contenido con el propósito del género discursivo, ¿cierto? Es decir, ustedes cuando lean el texto, cuando empiezan a leerlo, tienen que darse cuenta a qué género discursivo pertenece, ya lo habíamos señalado, si es argumentativo, positivo, narrativo, dramático, ¿cierto? Ahí yo tengo que ver, y ahí yo tengo que relacionar qué dice, ¿cierto?, con el género. ¿Para qué se plantea este elemento? Por ejemplo, yo puedo ver el texto, ya, es un texto argumentativo, y yo, de repente hay una expresión ahí en el texto argumentativo, y ahí me preguntan, ¿cuál es el sentido o cuál es la finalidad de la expresión del primer párrafo con el texto en su totalidad? Y ahí entonces yo tengo que relacionar ese texto o ese segmento con el texto en general. El emisor emplea comillas con el propósito de. Esa es una pregunta. O con la expresión, peor es marcar lauchas, el personaje se refiere a qué. Ahí yo tengo que interpretar, es decir, ver el significado connotativo, el sentido que tiene esa expresión en en su contexto, con el texto completo. No es fácil, son habilidades que en realidad son etéreas, son habilidades que no están ajustadas a lo que en el texto se dice de manera evidente, sino que lo que podemos nosotros extraer de él. Y es por eso que implica una habilidad superior, esto de inferir o extraer la información implícita presente en el texto. Así es que, ¿cuál es la tarea que nosotros debemos tener ahora? Que vamos a empezar a analizar es ejercitar respecto de estas habilidades. Solamente se adquiere mediante la lectura constante y consciente de las preguntas que se van a formular. Nosotros tenemos solamente una clase a la semana y es bastante poco lo que podemos ir avanzando. Además que muchas veces no podemos efectuar una lectura analítica de un texto muy largo, porque en realidad es un poco complejo en estas condiciones. Así es que al analizar textos muy breves no se aprecia, ¿cierto?, cada habilidad que se va a requerir y con la que ustedes se van a encontrar en la prueba, porque se van a enfrentar a textos mucho más largos, igual cortos, pero en general son extensos. Así que primero es la actitud de una lectura atenta y concentrada, y posteriormente entender lo que me están preguntando. Cuando me dicen con la expresión, con esa expresión, o por qué se emplea comillas, yo sé que me están pidiendo que yo interprete cuál o con qué propósito, con qué finalidad se está ocupando las comillas en este caso, esa expresión en este caso, en relación a todo el texto.
¿Qué quiere lograr el emisor con las comillas o con esa expresión? Eso es lo que tienen que ustedes hacer conscientes, lo que les están preguntando, para que puedan encontrar la respuesta correcta. Así es que mi llamado es a que ustedes puedan hacer estos ejercicios y no tomar así como ensayos que puedan aparecer en internet, porque acá en Preunap Pro está más ordenado, ¿eh? Está mucho más ordenado, entonces ustedes pueden ir avanzando en la medida en que van adquiriendo ciertas habilidades. Ahora yo les dejé unos ejercicios para que hagan más rato de lexicología, que tiene que ver con la primera habilidad que vimos. Analizar e interpretar, ¿cierto? El tema de interpretar el sentido de una expresión o palabra en su contexto. Así es que ya está publicada, sí, ya está publicada. Viene el material, ¿no? Esto, ustedes van a leer esas palabras y idealmente recordar, ¿no? ¿A qué se refieren? Todo ese listado de palabras, son 20 palabras. Ya, las leen y posteriormente van a desarrollar este formulario. ¿Quién lo contestó? Anastasia. Ya. Ya. Este formulario, ¿ya?, de ejercicios, en donde aparecen palabras en su contexto. ¿Ya? Leen la oración y ahí ustedes después eligen una de estas alternativas que sea pertinente para el contexto. Ya. Todas estas palabras aparecen en el vocabulario base, en el que está como material. Así es que si ustedes quieren ir mirándolo, porque se le olvidó lo que era el significado de la palabra infligir, lo pueden hacer. Si pueden contestar este formulario durante el día y en estricto rigor durante una semana, pues yo lo cierro casi siempre el lunes en la mañana. ¿Ah? Aquí igual, viene este vocabulario en contexto también, viene ya la palabra dada y aquí ustedes tienen que reemplazarla con una palabra que en realidad no cambia el sentido de la oración. Aquí está, segundo ítem. Y el tercer ítem, estrategia en contexto. Aplicar la estrategia de análisis del contexto y la palabra en los siguientes ejercicios. Y aquí vienen 2 preguntas para cada palabra, descarado y descarado. Por eso que se repite el fragmento, ¿no? Entonces, ¿cómo se usa descarado? Calificando negativamente el autoplagio, describiendo las características o destacando la gravedad del autoplagio. O sea, aquí yo lo estoy como racionalizando. ¿Ah? ¿Cómo es lo que yo pienso cuando me están preguntando por la palabra en contexto? Y después, ahí ya está la pregunta propiamente tal de la prueba. ¿Ah? Reemplazándolo por una palabra y la explicación que se da. Muchas veces aquí como que se ajusta al reemplazo, pero la explicación es distinta, ¿no? No tiene mucho que ver. Entonces ahí yo tengo que determinar que las dos se ajusten a el reemplazo en contexto. ¿No? Y ahí están entonces esos ejercicios. ¡Pum! Son 27 ejercicios y 27 puntos en total. ¿Entendido? Así es que la tarea para esta semana es avanzar en Preunap Pro, ver el tema de las habilidades necesarias, ejercitar mucho la parte de lectura y realizar ese formulario de lexicología, ¿cómo se llama? Adversidad, lexicología adversidad. Ya. ¿Alguna pregunta? No, profe, yo que le tengo que comentar algo hacia el final de la clase. No, profe, todo clarito. Todo claro, perfecto. Bien. Les voy a enviar, porque ya lo hice hace poquito, les voy a enviar un resumen de las asistencias y de los puntajes que llevo en este minuto de ustedes. ¿Ah? Cualquier objeción o cualquier error que yo haya tenido, me escriben y lo arreglamos, ¿ya? Reviso de nuevo el tema y lo arreglamos.